Hola, ¿cómo están, queridos hermanos, hermanas? Pues aquí compartiendo un poco con ustedes. Hoy quise salir un poco a caminar, aunque sea un poco de noche, pero pues compartir creo que sí es importante, aunque he de decir que como ya tengo tiempo de no, de no salir así a grabar, pues me siento un poco extraño. Pero quiero enseñarles la cruz de la parroquia. Miren qué bonita se ve. Hola, buenas noches. ¿Tomando video? Tomando video, sí. ¿No lo interrumpo? No, está bien. Entonces, sí, se ve bonito. Entonces, pues quise hacer este video. Bueno, salí un poco estoy intentando perseverar en hacer ejercicio. Entonces salí un poco a caminar y aprovecho como para conversar un poco a través de haciendo estos pequeños videos. Entonces ahora tuve la oportunidad de leer un mensaje en Facebook de una persona que pasó un momento pues bien difícil en su vida, y es como la pérdida de un ser querido, principalmente cuando le pedimos a Dios que no se lo lleve, pero que finalmente pues muere la persona, y uno puede sentirse así como poco atendido por Dios, y eso hace que también uno se sienta así como un poco descontento por el hecho de que no fue atendida esa petición. Pero permítame, que aquí están unas personas de la parroquia. ¡Hola! ¡Qué bárbaras! Entonces ellas están haciendo ahí ejercicio. Bueno, entonces sí, les decía eso, el hecho de que podamos invocar a Dios, pero que a la vez estemos como con esa disposición de que se haga lo que Él vea conveniente, porque no siempre aquello que pensamos que es conveniente es para nosotros. Recuerden que el hecho de estar aquí en la tierra, pues eso implica que nosotros estemos con la disposición de obedecer cuando Dios nos llame, porque Dios nos va a llamar en un momento en el que menos pensemos. Y Dios es tan bueno y Él dispone para cada uno de nosotros pues el mejor momento para poder llamarnos. No obstante, eso no quiere decir de que no nos vamos a preparar, porque Él mismo dijo que cuando nosotros menos lo pensemos, Él nos va a llamar. Entonces por eso pues tenemos que vivir como muy cuidadosos en eso, porque posiblemente nos llame y si no estamos preparados, pues uno tiene que esforzarse por prepararse para cuando Dios nos llame. Pero digamos, vamos a caminar aquí, pero digamos, salimos aquí a la calle a caminar a la orilla de la parroquia. Ojalá que no me vayan a asustar. Bueno, entonces el hecho de estar preparados, eso nos va a llevar el hecho de estar preparados nos va a llevar a tomar conciencia de que en un momento que menos esperemos, pues Dios nos va a llamar, y precisamente por eso uno tiene que estar preparado, y Dios quiere pues lo mejor para nosotros, y a veces pues nos cuesta o nos va a costar como interpretar la voluntad de Dios, principalmente cuando queremos que un ser querido no se vaya, pero si realmente Dios nos creó precisamente para estar con Él. Es decir, la estancia aquí en la tierra no significa de que
de que va a ser permanente, sino que es solo durante un tiempo. Hola, buenas noches. Por eso vamos a pasar aquí a una comunidad. Permítame. Hola, saludos. Van a salir en internet. Mucho gusto. ¿Cuál comunidad es? Ensayando como coro del pastor para el servicio de este domingo. Qué bueno. Bueno, entonces para cuando lo vean en la misa, ya saben que han ensayado. Miren, aquí están. Bueno, saludos. Yo ando caminando, haciendo un poco de ejercicio, porque me estoy pasando. Vaya, pues, mucho gusto. Buenas noches. Entonces, como les decía, cuando entramos en ese momento de conflicto, porque Dios se llevó a la persona que me amaba y Dios sabía que ese momento era cuando más lo necesitaba a esa persona. Es el caso, por ejemplo, cuando muere el proveedor económico de la familia. Y ahora, ¿cómo salimos adelante? Sí, son momentos bien difíciles, pero también hay que recordar que Dios es providente y Él nunca nos va a defraudar. Recordar que Dios es un Dios bueno, pero que también nos ha dicho que vamos a morir, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Es decir, tenemos que estar dispuestos a esa llamada de Dios. Y no es que el Señor no nos haya escuchado o porque nos portamos mal, por eso Dios no atendió el hecho de no llevarse a nuestros seres queridos. No es eso. Lo que sucede es que a cada uno Dios nos ha dado pues un tiempo. ¿Dónde tengo que cruzarme? Pues Dios nos ha dado un tiempo. Pues Dios nos ha dado un tiempo, y cuando ese tiempo ha pasado, pues entonces tenemos que estar dispuestos a asumir esa voluntad de Él. Y asumir la voluntad de Él es estar dispuestos a irnos con Él. Y luego, ¿cómo vamos a hacer los que nos quedemos aquí? Hay que confiar en Dios, en su providencia, y de una o de otra manera se sale adelante. Hay que confiar en la providencia de Dios. Entonces, ¿qué puedo decir? Que en primer lugar, lo que uno debe de hacer es ponerse en las manos de Dios. Él sabe por qué llamó a esa persona en el momento oportuno. Y eso que nos anime a prepararnos cuando un ser querido parte antes que nosotros, pues es como una invitación para que asumamos el hecho de que tenemos que prepararnos para ese encuentro con Él, prepararnos para ir al cielo, porque no todo el que muere va al cielo, naturalmente. A veces, a los seres queridos, cuando se hace, por ejemplo, una misa de cuerpo presente, por ejemplo, pues se suele decir que la persona, que ahora va a estar en Dios, que en las manos de Dios. Eso depende. No todos van al cielo. ¿Y de qué depende? Pues depende del comportamiento de esa persona, y por eso pues tenemos que esforzarnos para poder cumplir, para poder hacer lo que Dios nos pide en su palabra, y eso que Dios nos pide en su palabra pues no siempre va a ser fácil. Y muchas veces vamos a tener que afrontarnos con la fuerza del mal, pero siempre de la mano de Dios, y así poder salir adelante en medio de todas las adversidades que podamos tener en la vida. Por lo tanto, aunque nos duela, pero sí debemos de estar en esa disposición de poder entregar nuestros seres queridos a Dios, porque definitivamente el hecho de que estemos en esta vida, en esta tierra, es ya una señal de que
también tenemos que, así como nacemos, tenemos que morir. Claro, uno quisiera vivir el mayor tiempo posible cuando uno está sano, pero cuando alguien está enfermo también. Me acuerdo que encontré a una persona que me decía: padre, Dios no me oye. ¿Y por qué no le escucha? Dice: porque ya le pedí que me lleve y nunca que me lleva. Entonces hay personas que sí desean morirse. Entonces, bueno, en la vida, como dice el Señor en su palabra, tenemos que luchar, y esa lucha pues consiste en enfrentarnos esa lucha consiste en enfrentarnos con tantas adversidades y estar dispuestos en la vida de cada día, estar dispuestos a asumir esas adversidades. Muy bien, vamos a correr un momentito para ya en la segunda vuelta en este momento de caminar, porque ya calentamos. Entonces, bueno, aquí vamos ya en la corrida. Ya me integro, permítanme, para seguir hablando. Bien, así que bueno, continuando con lo que estábamos hablando. Hola. Entonces, sí, ciertamente, pues la muerte de un ser querido duele, pero también tenemos que tomar en consideración que todas esas etapas difíciles de duelo son oportunidades para poder encontrar en Dios el consuelo. Eso es algo importante que lo hago al final de este video. Todo duelo es una oportunidad para encontrarte con el consuelo de Dios. Y puedes decir: ¿y cómo me va a consolar Dios si Él precisamente fue quien me lo quitó? Recordemos que las enfermedades no vienen de Dios. Las enfermedades vienen como consecuencia de nuestra fragilidad humana. Y Dios, ¿por qué nos creó así? Dios nos creó humanos, pero también, gracias a Jesucristo, nos ha hecho espirituales. Entonces, significa que aún en medio de las dificultades, recordemos que la muerte es parte de nuestra condición humana. Jesús, al hacerse verdaderamente hombre, Él también murió, y finalmente lo entregó todo por nosotros. Así también nosotros debemos estar con esas disposiciones para poder entregarnos a Él y saber pues que la vida le compete, le pertenece a Él, y Él sabe cuándo y hasta cuándo vamos a estar en esa condición terrenal. Después de esta estancia en la tierra nos espera un premio o un castigo, conforme lo que hayamos vivido. Pero mientras estamos aquí, tenemos esa gran oportunidad de encontrarnos con la misericordia de Dios, reconciliarnos con Él y seguir avanzando. La etapa de duelo, pues es una etapa que tenemos que asumir con valentía, pero siempre de la mano y bajo el refugio de la Virgen. Debemos contar con ella. Ella al pie de la cruz le dice: ahí tienes a tu hijo, le dice Jesús a la Virgen. Y desde ese momento te recibió a ti como hija, como hijo, me recibió a mí, y ella nos cuida, y ella nos consuela, y su hijo nos alienta. Y su hijo es el buen samaritano, que cuando nos ve caídos, desanimados, desalentados, Él se compadece
y nos lleva como el buen pastor en sus brazos para darnos lo que necesitamos en cada momento. La Virgencita les bendiga y les ayude a caminar con esa fuerza que viene solo de Dios. Bendición.